Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de plataforma de TVX. Soy Carla Castillo nuevamente y es un gusto tenerlos una semana más en este espacio de diálogo, de conversación, para poder hablar sobre temas que están aconteciendo en la realidad nacional, temas que deberían de importarnos. Muchísimas gracias por sintonizar, gracias a los que vuelven, gracias a los que se toman el tiempo de ver este video por primera vez. Les mando un saludo a los que sintonizan acá en El Salvador y a los que sintonizan desde fuera, desde la diáspora regada en todo el mundo y principalmente en Estados Unidos. Es realmente gratificante saber que se toman el tiempo de poder ver estos programas que son retadores para nosotros también, porque pues realmente son un público bastante crítico y exigente. Los invito pues a participar de este espacio, a poder comentar en los videos de YouTube, pueden poner sus comentarios. Los invito también a ver los videos de los demás panelistas cada día de la semana a las 7 p.m. en horario del Salvador, de lunes a viernes. O también pueden ver las repeticiones en el canal de YouTube de plataforma de TVX. Pues ha sido una semana, como siempre pasa en El Salvador, una semana bastante movida. Tenemos algunas buenas noticias y es que ya llegó el primer lote de vacunas contra el COVID a El Salvador. Creo que esto es algo que realmente todas y todos deberíamos de celebrar. Hace un año que nos fuimos a cuarentena, creo que no esperábamos realmente que tomara tanto tiempo, un año, hasta que comenzáramos a ver como la luz en el camino. Pero finalmente ya tenemos el primer lote pues, de vacuna acá en El Salvador. El día miércoles se comenzó a administrar las primeras dosis al personal de salud y pudimos ver pues que los diferentes camiones con las vacunas también se distribuyeron a diferentes partes del país. Todavía no tenemos mucha claridad de cuándo va a llegar para fechas exactas, para cuándo va a llegar para el resto de la población, pero creo que ya es un avance, ya es una luz en el camino. Así que esperamos que sean recursos que se manejen de manera transparente, de manera ética y responsable. Hasta ahorita no tenemos mucha información, desconocemos, por ejemplo, los costos a los que se han adquirido estas vacunas. Se está tratando de manejar muchísima información de manera hermética. Celebremos, pero también recordemos que es nuestro derecho tener acceso a información pertinente para que sepamos que se está haciendo un buen uso de los recursos. Entre otras cosas que acontecieron esta semana, pues yo les quería contar un pequeñito logro personal, y es que, como para los que habrán visto mi primer programa, yo les contaba que yo había estudiado con una beca mi maestría en Administración Pública en la Universidad de Cornell, en Nueva York, en Ítaca. Súper frío realmente, comparado con El Salvador. Y esta semana pues me mandaron ya las fotos de que ya está mi diploma, mi certificado de la maestría, una banda súper linda con los colores de los latinos, que los colegas de la diáspora que nos sintonizan sabrán pues que en estas graduaciones es muy significativo cuando los latinos asistimos con nuestras bandas. Entonces estoy muy feliz y quería contárselos. Todavía estoy esperando que me puedan enviar el pequeñito paquete a El Salvador, pero es un pequeñito logro que quería contarles, especialmente pues porque muchísimos de ustedes que sintonizan están allá, y pues también es un logro transnacional. Ahora, se acercan las elecciones. El tema de ahora, para ir entrando un poquito en materia, el tema de ahora se trata sobre un poquito dando más información, debatiendo respecto a las elecciones, pero lo voy a enfocar especialmente a las juventudes. El 28 de febrero, pues el domingo 28 de febrero, la fecha tan esperada, vamos a tener elecciones, de alcaldía municipal y elecciones de la Asamblea Legislativa.
Como lo dije en mi programa anterior, va a ser una fecha para mí histórica que va a marcar un antes y un después. Porque los partidos que tradicionalmente eran mayoría, Arena y el FMLN, ahora van a pasar a ser minoría. Y un nuevo partido, Nuevas Ideas, pasaría a ser mayoría, seguido por Gana, que también no ha tenido mayoría en la Asamblea Legislativa y ahora sí lo tendría. Así lo dicen las encuestas de diferentes casas de estudio que, por ejemplo, la UCA, la Universidad Francisco Gavidia, así están las proyecciones. Sabemos que la práctica podría ser un poco distinto. Pasó en Estados Unidos, por ejemplo, cuando Trump ganó su primera elección, que se pensaba que por un poquito él no ganaba, pero al final terminó ganando. Entonces, pero esos son los que dicen las proyecciones. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad de informarnos. Sé que muchos de ustedes, lastimosamente, los que nos sintonizan de la diáspora, no van a tener la oportunidad de ejercer el voto, pero hay diferentes maneras también de continuar ejerciendo nuestros deberes políticos. Por ejemplo, continuar incentivando a que quienes pueden voten, incentivando, promoviendo los perfiles que son de nuestra simpatía, por ejemplo, pero más importante para mí es informándonos y educándonos al respecto de cuáles son las opciones y no irnos simplemente por mera simpatía, sino realmente ser votantes y ciudadanos afuera o dentro del país, ciudadanos extremadamente críticos. Y votemos por propuestas, votemos por ética y votemos también pues por experiencia y por disposición al servicio. Entonces el tema o la población que yo quería visibilizar en este programa con respecto a las elecciones es la juventud. Las juventudes usualmente han sido históricamente invisibilizadas en la toma de decisiones, históricamente en la toma de decisiones en nuestro país. Y los jóvenes podríamos tener dos caras en estas elecciones. Uno, como candidatos y dos, como votantes. Yo creo que algo muy positivo es ver que hay muchísimos jóvenes que están apuntándole a un curul en la Asamblea Legislativa. Hay muchísimos jóvenes candidatos. Yo creo que eso primero es refrescante. Y creo que es importantísimo que los jóvenes se atrevan a dar este paso de asumir el reto, de decir yo quiero participar en la vida política de mi país, que no es un paso fácil realmente, implica muchísimos sacrificios. También si uno gana y todo, pues también trae muchísimos beneficios, pero también trae sacrificios. Pero mi mensaje con esto de ver a los jóvenes como votantes es, yo creo que es importante considerar darle una oportunidad a personas jóvenes. Pero no solamente votemos por caras jóvenes. Detrás de esa cara joven tenemos que identificar cuáles son las propuestas, porque aunque una persona sea relativamente joven, tendría muchas capacidades de poder diseñar y proponer propuestas que sean de beneficio para la juventud, pero para la población en general. Entonces, no nos vayamos, como les menciono, solamente porque una persona es joven, voy a votar por ella. No, tiene que tener la capacidad y la idoneidad de representarnos en la Asamblea Legislativa o en una alcaldía municipal, porque van a ser personas que van a estar tomando decisiones por nosotros, van a estar manejando nuestros recursos y van a estar, en el caso de la Asamblea, van a estar diseñando leyes que nosotros y nosotras vamos a tener que estar obligados, porque son leyes, a seguir. Entonces es muy importante que veamos la idoneidad de los perfiles. ¿Cómo podemos ver esto? A ver, veamos, por ejemplo, cuál ha sido la experiencia que tienen estos jóvenes, cuál ha sido la formación que tienen. Y con experiencia no les estoy diciendo que pidamos que tengan 10, 15 años de experiencia, no. Por ser personas jóvenes, pueda que tengan un par de años quizás de experiencia. Pero hay otras formas de ver cuál ha sido la intención de estos candidatos en el pasado.
Por ejemplo, ver qué tanto se han involucrado en el servicio público, dígase en servicio comunitario, en proyectos sociales, qué tanto interés han tenido en el servicio público en el pasado. Y con el servicio público pues me refiero a incidir de manera positiva en sus comunidades y en el país. Y para esto pues no es necesario a veces tener tanta experiencia formal, sino ver el tipo de actividades que se han realizado. Se han estado involucrados en organizaciones juveniles de impacto, no, porque a veces hay personas que se involucran en organizaciones más que todo de maquillaje, pero organizaciones juveniles donde han logrado impactar, donde se vea que han ejercido roles de liderazgo y que también tienen una formación. Y con formación tampoco me estoy refiriendo a una maestría, sino que o un doctorado, por ejemplo, que también en el contexto de nuestro país es muy difícil a veces también acceder a esos grados de educación, sino que se han esforzado también por conocer, porque no podemos darle la responsabilidad, delegarle la responsabilidad de diseñar leyes, por ejemplo, de diseñar planes municipales a una persona que no se ha tomado el interés por conocer cómo se diseñan políticas públicas, por ejemplo, en conocer sobre derechos humanos, en conocer sobre movimientos sociales. Entonces, es muy importante que, más allá de una cara joven, veamos la idoneidad, veamos el profesionalismo, veamos la ética y veamos, sobre todo, el deseo de servir, el deseo de aportar al servicio público de nuestro país. Entonces, eso es un poco por el lado de ver a las juventudes como candidatos y qué consideraciones deberíamos de hacer. Luego, la otra cara de las juventudes de miras a estas elecciones es vernos, y me incluyo, vernos como votantes. Acá, vernos como votantes, creo que los jóvenes somos una población bastante exigente, pero que también ha sufrido muchísimas vulneraciones. Es una población que realmente está expuesta a muchísimas vulneraciones, a negación de acceso a derechos, por ejemplo, estigmatización, que si viene de una comunidad que es peligrosa o que tiene pandillas, entonces te estigmatizan a ti, a veces hasta te niegan empleo dependiendo de la comunidad de donde vienen, hasta el mismo Estado, hasta la misma policía, hasta los mismos militares te estigmatizan, y ya se han dado muchísimos casos donde los jóvenes son acusados ilegalmente de algún delito que no cometieron. De hecho, hasta se creó acá en El Salvador una pequeña organización llamada los siempre sospechosos de todos, que justamente trata de defender a jóvenes que han sido acusados ilegalmente o detenidos arbitrariamente por fuerzas de seguridad pública por la misma estigmatización que se tienen, que si eres joven, hombre, de una comunidad en una situación de vulneración, entonces eres tachado como un criminal. Entonces, los jóvenes tenemos sí muchísimo potencial, pero también hay muchísimos retos que tenemos que comenzar a abordar. Y ahora que estamos en un contexto electoral, es extremadamente importante que los nuevos candidatos y también los candidatos por los que nosotros quisiéramos votar aborden estas limitantes, estos retos que tienen las juventudes. Creo que uno de los retos que tenemos es promover la participación política de los jóvenes, que no solamente sea, sí, ahora van a haber candidatos jóvenes, pero también de qué otra manera promovemos la participación política de los jóvenes, desarrollando espacios, desarrollando mesas de diálogo a nivel territorial, abriendo espacios en las instituciones. Por ejemplo, podrían haber espacios orientados a la juventud en diferentes ministerios, en el Ministerio de Economía, por ejemplo, donde hayan jóvenes que proponen, que analizan cuáles son las barreras
al derecho al empleo, por ejemplo, que pueden proponer también políticas públicas orientadas a la juventud en esos diferentes espacios. Nos falta mucho políticas orientadas a los jóvenes. Usualmente las políticas se diseñan con un enfoque adultocentrista, dejando atrás a la niñez, a la adolescencia y a los jóvenes también. Por eso es necesario que los nuevos espacios políticos se abran, políticos y de políticas públicas también se abran a las juventudes. Y ahora que vamos a tener nuevos actores políticos, es importante hacerles llegar este mensaje. Necesitamos que se abran espacios de participación política donde los jóvenes puedan dar su voz, puedan aportar, donde los jóvenes puedan dar sus propuestas, decir qué les preocupa, pero también dar soluciones, porque usualmente quien mejor conoce lo que necesita es la misma población que está sufriendo ciertas vulnerabilidades. Entonces es muy importante que comencemos a abrir estos espacios de no solo de diálogo, sino que más de participación significativa, donde sean los propios jóvenes los que están tomando acciones para cambiar la vida de ellos, de sus familias y de las comunidades. Con respecto a esto, pues yo quería contarles en los pocos minutos que me quedan sobre un informe que salió hace un par de semanas que se llama Juventudes Proponen, que son diferentes organizaciones de jóvenes y de jóvenes no organizados también, que se reunieron y en un proceso participativo de diálogo y de debate desarrollaron 21 propuestas y las englobaron en un reporte que se llama Juventudes Proponen. Fue una iniciativa donde participaron casi 1000 jóvenes organizados y no organizados, donde hubo también representatividad de algunas minorías como las comunidades afrodescendientes, la población LGBTI, población con discapacidad. Entonces creo que fue un ejercicio muy bonito donde ellos proponían algunas de las propuestas para la próxima Asamblea Legislativa. Los invito a revisar este informe, lo pueden encontrar en internet, pero quería comentarles algunas de las propuestas o en general las propuestas hacia grosso modo que comentaban. Y por ejemplo mencionaban la que me parece a mí muy relevante, el reconocimiento de la persona joven a nivel constitucional. Para que a nivel constitucional se reconozca a la persona joven como garante de derechos y también se eleve el compromiso que tiene el gobierno de El Salvador por garantizar los servicios y derechos que las personas jóvenes deben tener. También hacían otras propuestas referentes a el derecho humano al agua, por ejemplo, el derecho humano a la alimentación, que se debería de atender la inseguridad alimentaria, el derecho humano a la vida digna también, y otras propuestas que podrían ser menos populares, pero que los jóvenes dijeron, para nosotros es importante. Por ejemplo, crear uniones civiles voluntarias que sean inclusivas, que no solamente se reconozca la unión entre un hombre y una mujer, sino también entre parejas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque esto al final atacaría la discriminación que estos jóvenes, que al final son seres humanos, sufren y garantizaría un mayor acceso a los servicios y derechos que actualmente les son negados. Por ejemplo, servicios, protecciones sociales, por ejemplo, que las parejas que son del mismo sexo usualmente tienen negados. Entonces, que son propuestas un poquito más radicales, pero que los jóvenes dicen es importante para nosotros. También incluían, por ejemplo, la despenalización del aborto en las 4 causales para proteger la vida de la madre o en el caso de violaciones. También hablaban sobre el rol de la PNC y de la Fuerza Armada, de cómo deberían de haber mayores controles para estas instituciones y evitar que se puedan utilizar de manera política. Reconocimiento de minorías como los pueblos afrodescendientes, por ejemplo, y que se promueva la diversidad cultural
y que se eviten acciones discriminatorias contra estas minorías. Los invito a que puedan revisar este informe y que podamos escuchar qué es lo que los jóvenes tenemos que decir, qué es lo que los jóvenes tienen que decir. Definitivamente, los jóvenes tienen muchísimo que aportar y estamos dispuestos a poder formar parte de las soluciones a los problemas que pues nos limitan. Entonces, muchísimas gracias por escuchar este programa, este mensaje que quería decirles, y nos vemos el próximo día jueves en este programa de plataforma de TVX.